Bendiciones. Nuevamente damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy vamos a estar compartiendo una porción de la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar compartiendo una porción de la Escritura en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en segunda carta a los Corintios capítulo 4, les hace ver lo oculto. Hemos renunciado, nosotros los creyentes hemos renunciado a todo lo oculto, a toda astucia, a toda cosa vergonzosa, a todo aquello que nos separaba de nuestro Señor Jesucristo, que nos separaba de nuestro Dios. Hemos renunciado a todo eso. Nosotros los creyentes, teniendo este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros los creyentes no desmayamos, sino continuamos el camino, continuamos la batalla, continuamos este caminar por la vida cristiana, este caminar conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros, los que en un momento de nuestras vidas decidimos darle entrada a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que los recibimos, a los que les recibimos, a los que creemos en su nombre, y vamos caminando conforme a la voluntad de nuestro Padre que está sentado en el trono. Y si nuestro evangelio, el que predicamos, el que llevamos, el mensaje que llevamos, está encubierto, entre los que se pierde está encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, diablo, como usted mejor consiga llamarlo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no ha resplandecido el evangelio en aquellos incrédulos, en aquellos que aún no han abierto su corazón de una manera que el Señor pueda entrar en ellos. Pero es el Dios de este siglo. Recordemos que este mundo está dominado por el príncipe de la potestad del aire, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Nosotros en algún momento anduvimos también conforme a lo que andan estas personas que no quieren o que no dan entrada, que aún no les ha resplandecido la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero entendamos qué es el evangelio. El evangelio no es otra cosa que buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias de nuestro evangelio? Las buenas noticias fue que Jesucristo, nuestro Señor, vino a entregar su vida, a cargar con sus
con tus pecados y los míos allí en una cruz. Vino a cargar con el pecado de la humanidad nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos entrada, para darnos a nosotros entrada, para reconciliarnos a nosotros con Dios, para que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio que Él hizo allá en la cruz, pudiéramos nosotros ser reconciliados con el Padre. Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Esas son las buenas noticias, que Él a nosotros nos vino a reconciliar con el Padre, a dar entrada a ese lugar especial que el Padre quiere darnos. Esa promesa que nuestro Señor vino para que se cumpliese en nosotros. ¿Cuál promesa? Establece o enseña el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darnos vida, como los dice en el capítulo 10, en el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. La promesa está allí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es la promesa que el Señor nos hace una vez que nosotros comenzamos, para que todo aquel que en Él cree. El Señor hizo un sacrificio allí, entregó a su Hijo, dio a su Hijo para reconciliar al mundo con Él, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Dios no envió a su Hijo al mundo para que te condenara o para que me condenara. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él, para que nosotros seamos salvos por Jesucristo nuestro Señor. A eso vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, a darnos vida y vida en abundancia, porque es vida para siempre. Pero el Dios de este siglo tiene entenebrecido el entendimiento a aquellos que aún no le ha resplandecido la luz del Evangelio, aquellos a los cuales nosotros les predicamos el Evangelio, les llevamos el mensaje de salvación. Hoy, en este tiempo, este servidor que está acá está compartiendo el mensaje del Evangelio. Muchos no lo reciben porque aún no ha llegado, no ha resplandecido esa luz en sus corazones. Pero Dios dijo en el principio, acá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos encontramos que el Señor dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el momento en que Dios, nuestro Señor, decida que sea la luz en cada corazón, en cada persona, que brille la luz del Evangelio en cada persona, en cada uno, esa luz va a resplandecer. Cuando Dios diga, sea la luz en cada corazón que anda entenebrecido, va a resplandecer la luz del Evangelio en los corazones, porque la luz en medio de las tinieblas, la luz resplandece, y el Evangelio es luz. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo va a resplandecer en aquellos corazones donde haya tinieblas, donde haya oscuridad. El Señor va a hacer brillar esa luz, la luz del Evangelio.